a todos, bienvenidos a este video. Quiero agradecer muchísimo a la gente que me acompaña en esta ocasión, también a todos los que han estado apoyando los videos, compartiéndolos, y desde luego a toda la gente que siempre comenta, chicos, de verdad muchas gracias por su apoyo. Y pues ahora sí, como ustedes han leído en la descripción de este video, yo les voy a hablar de la monarquía de Serbia. Claro que también voy a tocar el tema de Yugoslavia y Montenegro, que al final pues son territorios que tienen mucho en común y que tienen una historia bastante interesante. Pero antes de pasar al árbol genealógico, los pretendientes, los reclamos y todo eso, yo les voy a hablar un poco de la historia detrás de estos reinos y sobre todo cómo es que se da la caída de la monarquía. Serbia fue un reino destacado que operó de forma discreta desde el siglo VII hasta el siglo XVI. Diferentes dinastías gobernaron y durante los siglos pues a veces conquistaban territorio, luego perdían otro, de modo que a veces era un reino y otras veces un imperio. Sin embargo, pues no fue realmente un reino arrasador como otros de su época, y eventualmente el Imperio Otomano logró conquistarlos. Esto hasta que en el siglo XVII los Habsburgo, que gobernaron el Sacro Imperio Romano Germánico, y más tarde el Imperio Austriaco, se adueñaron del territorio de Serbia. Pero, para el siglo XIX, Serbia se había independizado tanto de los otomanos como de los Habsburgo. Crearon entonces su principado, después se volvió reino, y durante ese tiempo fue gobernado por algunas dinastías que estaban conectadas a familias reales serbias, aunque a veces también los gobernaban políticos, y realmente la situación fue muy inestable, sobre todo en el aspecto político. Muchos derrocamientos, cambios de gobierno, todo hasta que las guerras que estaban surgiendo en Europa en esa época forzaron a que el territorio se reorganizara. En el caso específico de Serbia, un factor determinante fueron las guerras de los Balcanes, sobre todo la que se llevó a cabo entre 1912 y 1913. Y la importancia de esta guerra radica en que cuando termina, el Imperio Otomano queda en crisis, al borde ya de despedazarse, y como el Imperio Otomano había sido dominante en esa área, pues esto abre una gran oportunidad, y como resultado, Serbia consigue ampliar considerablemente su territorio y su población. Sin embargo, en el año 1914 estalla la Primera Guerra Mundial, y en ese punto Serbia estaba debilitada por los anteriores enfrentamientos. Ellos no pudieron enfrentar la guerra y en 1915 pues terminaron invadidos y ocupados por una fuerza combinada búlgara, austriaca y alemana. Aunque de inmediato surgieron movimientos nacionalistas y luego de una ardua lucha en 1918, el reino de Serbia absorbió el recién creado reino de Montenegro, que había estado anteriormente controlado por el Imperio Austriaco. Posteriormente, Serbia pasó a formar parte del reino de los serbios, croatas y eslovenos, que en conjunto serían gobernados por la dinastía de Serbia Karađorđević. Esta unión tenía toda la intención de fortalecer a los territorios y así poder competir con otras monarquías que estaban intentando controlarlos, más bien que los había controlado durante mucho tiempo. Sin embargo, el resultado no fue bueno, porque integrar el reino resultó completamente imposible. La población de los territorios no se sentía integrada y había muchas opiniones diferentes en torno a la administración. La Constitución de 1921 había establecido que el poder lo compartiría la Asamblea y el rey, que a su vez tendría un consejo. Sin embargo, solo 8 años después, pensando que integraría los territorios de forma más eficiente, el entonces rey Alejandro I estableció una dictadura real y le cambió el nombre a este estado llamándolo Yugoslavia. Durante los años que siguieron se realizaron esfuerzos para modernizar la economía, la industria y estabilizar la situación política. Sin embargo, el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939, como para muchos otros imperios y reinos, pues para este resultó ser algo catastrófico. Se detuvo abruptamente cualquier avance y pronto el territorio quedó controlado por Alemania, hasta que en el año 1945 un movimiento socialista se apoderó definitivamente del gobierno, creándose la Yugoslavia socialista. La monarquía yugoslava fue abolida por el gobierno comunista el 29 de diciembre de 1945 y el reino fue reemplazado por una república. Después, partes de los territorios conformaron la República Federal Socialista de Yugoslavia hasta su desintegración en 1992. Y pues ese es el final de la historia de estas monarquías. Desde luego que Yugoslavia ya no existe y los territorios que estuvieron involucrados pues actualmente están separados.
Croacia, Montenegro, Eslovenia, Serbia, además son repúblicas. Pero revisemos casos hipotéticos, comenzando con Serbia. Entre 1882 y 1903 estuvo gobernada por la dinastía Obrenović, pero esta dinastía resultó ser bastante desastrosa. Aquí les voy a platicar muy rápido cuál fue la situación. El rey Milán IV tuvo muchos problemas matrimoniales con su esposa Natalija y en algún momento decidió abdicar en favor de su hijo y heredero Alejandro, quien sin embargo se casó contra todo consejo con Draga, una de las damas de su madre, que era muchos años mayor que él, que tenía muy mala fama y que no era princesa. El resultado pues fue muy malo, los dos se volvieron muy impopulares, tanto en el círculo político como con el público en general. Además, ellos no tuvieron hijos y fueron asesinados en 1903. En ese momento estalla una crisis de sucesión porque Alejandro pues no tenía más hermanos, solo un medio hermano por parte de padre llamado Jorge, quien sin embargo era ilegítimo. Pero aún así, Jorge intentó conseguir la corona, él hizo complots, traiciones, hizo de todo, pero pues nunca consiguió el trono y terminó bastante mal, muy pobre y totalmente en el olvido. Y pues realmente desde la muerte de Alejandro, la situación se complicó muchísimo, se dieron levantamientos y demás. Después de esta dinastía, en 1903 inmediatamente, llega la dinastía Karađorđević. La regla de sucesión que existía en Serbia y que continúa esta dinastía era la de la primogenitura masculina. Las mujeres desde luego que no eran aceptadas como herederas ni sus descendientes. Igual les mencionaré algunas para que vean cómo se emparentaron con otras casas reales, sobre todo con la rusa. Y comencemos. Aquí tenemos al primer rey que ya tuvo esta dinastía, que fue Pedro I de Serbia. Aquí es muy interesante porque su esposa fue la princesa Zorka de Montenegro. Ella era la hija mayor de Nicolás I de Montenegro, el primer y único rey que tuvo esa monarquía. Y a partir de aquí, pues los descendientes de esta pareja ya van a tener ascendencia real de Serbia, pero también de Montenegro. Les coloco aquí a su hija mayor, que fue Elena, quien se casó por amor con un nieto de Nicolás I de Rusia. Ella tuvo un matrimonio afortunado, pero esto se los menciono solo como un dato curioso. Después ya tenemos a Jorge, quien fue el heredero por nacimiento al trono de Serbia. Jorge tenía un carácter bastante complejo, él tuvo que abdicar después de que maltrató a varias personas y mató a uno de sus empleados a golpes. Igual esto también se los menciono nada más como chisme. Ahora sí tenemos a Alejandro I de Yugoslavia, que fue el primer rey que ya gobernó sobre lo que fue el reino de los serbios, croatas y eslovenos. Acuérdense que Montenegro ya se lo había anexado Serbia. Alejandro es quien le cambia el nombre y le coloca el nombre de Yugoslavia. Él además es quien establece la dictadura y él modifica las leyes de sucesión, más específicamente el artículo 36 de la Constitución, y esto lo hace en el año 1931. Establece que solo sus descendientes masculinos pueden heredar y que en caso de que no haya más descendientes masculinos, pues el monarca en turno podrá designar un heredero que tiene que estar conectado a su dinastía. En caso de que, no sé, el rey muriera inesperadamente, se diera una situación de emergencia, la asamblea podría elegir un heredero, pero tendría que estar necesariamente conectado a la dinastía. Ahora, continuando con Alejandro, él estaba casado con María de Rumania, quien era hija del rey Fernando I de Rumania, y a través de su madre era bisnieta de la reina Victoria, así que sus descendientes unen a las ascendencias reales de estos países, y pues Alejandro y María tuvieron 3 hijos. Los 2 menores hicieron matrimonios dinásticos. Aquí ven a Tomislav con Margarita de Baden, quien era la sobrina de Felipe duque de Edimburgo. Aquí ven su descendencia. Su hermano Andrés estuvo casado con Cristina de Hesse, también sobrina de Felipe duque de Edimburgo, el fallecido consorte de la también fallecida Isabel II. Pero además Cristina por vía materna estaba conectada al emperador Guillermo II de Alemania. Y ahora sí, enfoquémonos en el heredero de Alejandro y siguiente rey a la muerte de su padre por asesinato, Pedro II. Él se casa con la princesa Alejandra de Grecia y Dinamarca, que tiene una historia súper interesante. Ella fue la única hija que tuvo el rey Alejandro I de Grecia. El problema es que la madre de Alejandra, Aspasia, que fue esposa de Alejandro, nunca fue considerada reina, nunca fue aceptada como una reina, porque el matrimonio fue morganático, de hecho fue muy criticado. Además de todo, Alejandro muere antes de que nazca su hija,
Y al nacer esta niña, pues desde luego que no pudo heredar el trono griego. Tuvo una situación también bastante incómoda con la familia, a veces era considerada legítima, para otras ocasiones era ilegítima. Entonces su situación siempre fue ahí un poco compleja, aunque desde luego que conserva la ascendencia y fue considerada parte de la familia real griega. Sin embargo, aunque la unión fue buena para ellos, también se dice que a nivel personal, pues Pedro II termina siendo derrocado muy rápido, era muy jovencito, la monarquía se hace pedazos, y él junto con Alejandra terminan pasando la mayor parte de su vida en el exilio. Ellos nunca reinaron en la práctica y tuvieron muchos problemas maritales, sobre todo de dinero. Alejandra tuvo varios intentos de suicidio y problemas mentales, aunque ellos tuvieron un hijo, Alejandro, quien actualmente se considera por los monárquicos el príncipe heredero. Él fue hijado de la reina Isabel II, de hecho fue a su funeral, y pues él es la persona que sería rey de Yugoslavia, en caso de que ese reino todavía existiera, y si nosotros consideramos a Serbia como un reino independiente, pues de igual forma, él es la persona que tendría que ocupar ese trono, en un caso súper hipotético, y por todo lo que les conté referente a su madre, él también se encuentra en el árbol de la familia real de Grecia, por lo tanto está conectado al pretendiente, a la reina emérita Sofía y demás. Pero enfoquémonos en Yugoslavia y en Serbia. Alejandro tiene 77 años, hace apariciones ceremoniales, es invitado constantemente a ceremonias, sobre todo de otras familias reales de Europa, porque, pues como ya se los dije, él está muy conectado por ascendencia a todas estas casas reales. Y en Serbia, pues él sí tiene un reconocimiento ceremonial, tiene sus seguidores. Él es un defensor de la monarquía constitucional y desde luego que se ve a sí mismo como rey legítimo. Nadie le disputa su reclamo porque, como ya les mostré, la otra dinastía se acabó, prácticamente la parte legítima. Y en el caso de Alejandro, él sí cree que la monarquía podría dar a Serbia pues una mejor vida, sobre todo estabilidad. Él y su actual esposa, la princesa Catherine, dedican bastante tiempo, hacen obras humanitarias, tienen apariciones públicas, son reconocidos, son populares entre una parte de la población. Y además les menciono también que él ha estado casado en 2 ocasiones. Su primera esposa fue María da Gloria de Orleans Braganza, quien a través de su padre era descendiente del rey Pedro II de Brasil, por lo tanto está conectada a la familia real de Portugal. Con ella fue con quien él tuvo 3 hijos. Primero tenemos a quien fue por mucho tiempo el heredero, Pedro, príncipe de Yugoslavia, de 42 años. Él cedió sus derechos de sucesión en abril de este año en favor de su hermano, y él dijo en ese momento que él consideraba que el heredero, para ser pretendiente al trono de Serbia, pues tenía que vivir en Serbia, estar más conectado a ese lugar. No dio más explicaciones y se especuló mucho que si él era gay, que por qué no se ha casado, y muchas otras cuestiones similares. Hay que decir que realmente en su caso, pues la prensa le ha sacado a la luz varios romances, incluso una hija, y la verdad es que independientemente de sus preferencias sexuales, él a nivel personal nunca se ha mostrado muy interesado en la monarquía, en su herencia monárquica, no hacía muchas apariciones públicas, no le gustaba o no se sentía tan cómodo viviendo en Serbia, estaba más acostumbrado a estar en otros lugares. Inclusive, él prefería también hablar inglés. Así que, pues, más bien parece que no le interesaba el rol de ser el heredero o el pretendiente. Por otro lado, su hermano menor, en favor de quien abdicó Felipe, vive en Serbia. Su esposa es de Serbia, él ya tiene un hijo que se considera el heredero, aquí lo pueden ver. Y en general, la verdad es que esta familia, la familia de Felipe, su esposa y su niño, pues sí se ven más cómodos en este papel de ser pretendientes. Ellos hablan públicamente, van a los eventos, hablan también, claro, de obras de caridad y esas cosas. Así que pues parece ser que la decisión correcta es que ellos tomen ese papel. Y además también les menciono que Felipe tiene un hermano gemelo, que es menor por cuestión de minutos, Alexander, quien también está bastante alejado de la vida pública. De hecho, de él se sabe muy poco. Sí participa en algunos eventos, pero es muy, muy poco. Y pues aquí está, no hay misterio, chicos, quién sería rey y quién sería su heredero, y la línea de sucesión por aquí va a seguir. Ahora, ya hablamos de lo que sería Serbia y Yugoslavia. Hablemos de Montenegro, que fue absorbido por Serbia, pero que también nos brinda un pretendiente y muchos casos interesantes. Porque el único rey que tuvieron, que fue Nicolás I, fue conocido como otro de los abuelos de Europa. Vamos a ver el árbol para que entiendan por qué. Su hija mayor, ya les dije, se casó con el rey de Serbia, aquí la ven. Después tenemos a la princesa Milica, quien se casó con el gran duque Nikolevich. Él era nieto paterno del zar ruso Nicolás I,
Por eso es que los nietos de esta pareja, Nicolás Romanovich y Dmitry Romanovich, hoy ya fallecieron, pero en su momento ellos pelearon muchísimo por ser reconocidos como los jefes de la extinta familia real rusa. Ahora, la siguiente hija de Nicolás I, Anastasia, también se emparentó con dos descendientes de Nicolás I. Aquí pueden ver a su único hijo. Y de hecho, ella y su hermana Milika fueron además cuñadas y destacaron porque se dice que ellas pues tenían unas creencias un poco particulares, apoyaban a Rasputín y todas esas ondas obscuras. Pero bueno, continuemos con la familia real de Montenegro. El siguiente hijo del rey Nicolás I, el príncipe Danilo, quien fue el heredero, se casó con Yuta de Mecklemburgo-Strelitz, emparentada desde luego con esos principados y ducados alemanes. Más específicamente, ella era hija del gran duque Adolfo Federico V, gran duque de Mecklemburgo-Strelitz, y ella además era descendiente de Jorge III de Gran Bretaña a través de la princesa británica Augusta de Cambridge. Pero esta pareja no tuvo descendencia. Después tenemos un caso muy interesante que es el de Elena de Montenegro. Ella se casó con nada menos que el rey Víctor Emanuel III de Italia, y ella fue por lo tanto madre del rey Humberto II, quien a su vez se casó con María de Bélgica, uniendo así todas esas casas reales, y por eso el nieto de Elena es el actual pretendiente a este trono, aunque está disputado, ya se los expliqué, en el árbol italiano. Pero, además a través de su hija Juana de Saboya, su descendiente es el pretendiente al trono de Bulgaria, conocido como Simón II. Así que es bien interesante cómo notar que estos pretendientes pues tienen, ¿no? O llevan la ascendencia real de Montenegro a través de Elena. Continuemos y tenemos aquí a Ana de Montenegro, quien se emparentó con la casa de Battenberg por su matrimonio con Francisco José, pero no tuvieron descendientes. Por último tenemos al hijo menor de Nicolás, Mirko. En este caso en particular, este príncipe no se casa con una princesa extranjera, no se emparenta con otra dinastía, sino que más bien toma una esposa que estaba conectada a las dinastías reales de Serbia y que provenía de una familia muy rica. Y su nieto, Nicolás, príncipe de Montenegro, es considerado por muchos el pretendiente al trono de Montenegro, en un caso muy hipotético, suponiendo, ¿no?, que ellos quisieran restablecer la monarquía y se quisieran mantener independientes de Serbia, pues es esta persona. Él sí también tiene alguna participación, de hecho él recibe incluso ingresos, una especie de compensación, de entrevistas, aunque sí es menor su participación, pues también ahí, ¿no?, la familia está posicionada, orgullosos de su ascendencia real. Y pues aquí está, chicos, los árboles que les puedo presentar en esta ocasión. Realmente en el caso de Serbia, sí hay políticos y hay organizaciones que apoyan la monarquía, pues no hay un proyecto al momento serio en cuestión política que pueda llevar a la monarquía a volver a ser establecida. Se han hecho encuestas y demás, entonces les digo, hay una popularidad, sí la hay, pero ya a nivel serio restablecerla en papel y todo, pues es otra historia que al momento no se ve por dónde. Y es lo mismo en el caso de Montenegro, tampoco hay como algo por ahí que pueda ser considerado muy serio. Ya saben que yo se los presento como un caso muy hipotético, por chisme y por muchas cuestiones más. Es bien interesante cómo notar que a pesar de que Montenegro fue un reino relativamente pequeño y muy corto, solo tuvo un rey, pues logra no Nicolás emparentar a sus hijos de la forma en la que lo hace, a sus hijas y a sus hijos. Y creo que incluso hay quien dice que ese es el legado que tiene realmente el reino de Montenegro porque no tuvo un gran peso político ni de conquistas, ni mucho menos. En el caso de Croacia, Eslovenia, no les hago un árbol genealógico porque las dinastías originales de ellos, antes de que los Habsburgo llegaran a quedarse con esos territorios, pues datan de siglos 6, 7, son muy atrás, es casi imposible rastrear hasta ahora la descendencia, no hay un reclamo, no hay una familia que sea reconocida como tal, por eso es que únicamente les presento estos casos, que son el de Yugoslavia, Serbia y Montenegro. Y pues ustedes ya lo saben, si quieren esos árboles en Instagram, en Facebook, si los quieren en PDF, escríbanme en Instagram y yo con mucho gusto se los paso, no hay problema. Y pues eso es todo de mi parte, chicos, muchas gracias por acompañarme en este video y yo espero que les haya gustado.